diabetes como epidemiología desde el año 2003, bueno, hasta en pocos años 2025. Y vamos a tener aquellos que están con incremento a partir de en las fracciones color naranja y cuánto ha sido el incremento del tanto por ciento. Por ejemplo, en el nivel de Sudamérica vamos a tener que haber tenido un incremento del 85% y alrededor del mundo del 72%. Y bueno, entre los años 90, los primeros años del 2000 y el incremento como ha estado en las personas de raza blanca, raza negra, que es la curva con mayor variable, los hispanos, los asiáticos y bueno, entre todos que ya lleva una curva en ascenso. En cuanto a la incidencia mundial va a ser una incidencia del 7% y en Latinoamérica de un 5 a 15%. Que va a causar entre el 0.4 al 0.5 en menores de 25 años y del 4.3 al 5.5 en mayores de 25. Esto va a ser más del 90%, se va a causar por diabetes gestacional. En cuanto a la fisiopatología, que es un poco larga, vamos a saber que durante el primer trimestre y las etapas iniciales del segundo trimestre se van a elevar la sensibilidad de la insulina. Estas van a estar durante la semana 24 a 28 aumentar paulatinamente la resistencia y estas pueden alcanzar unos niveles que van a observar a pacientes diabéticos tipo 2. Esto, si se llega a combinar con una adiposidad materna, los efectos van a ser mucho más grandes, por decirlo así, y varias sustancias van a estar producidas por la placenta. En cuanto al primer trimestre, va a haber una hiperplasia de las células beta pancreáticas y va a haber mayor sensibilidad. Y estas va a ser por el efecto del estrógeno y progesterona, obviamente. También vamos a tener un aumento de la sensibilidad y la acción de la insulina a nivel periférico y vamos a tener como consecuencia una disminución de la glicemia en ayuno postprandial alejado. En el segundo y tercer trimestre va a haber un incremento de las hormonas en contra de la regulación y estas pueden estar entre la semana 20 y la semana 22. Esto va a inducir una resistencia insulínica a nivel del postreceptor y va a mandar un pasaje de glucosa y aminoácidos en continuo hacia el feto y esta va a causar una disminución de la gluconeogénesis y va a tener una tendencia a una cetogénesis materna. ¿Qué vamos a tener como resultado? Una tendencia a una cetogénesis en ayuno y una normoglicemia postprandial. Lo contrario del primer trimestre, ¿no? Exacto. Ok. Ya, la insulinemia materna y fetal depende de la glicemia materna que vayamos a tener. Y bueno, el crecimiento fetal no va a depender solamente de la hormona de crecimiento, sino también de la insulinemia. Y la insulina va a ser la principal hormona anabólica del feto. Por eso es que hay que tener bastante cuidado con el producto. La aparición en el segundo trimestre va a ser en general después de la semana número 22. Entonces, desde la semana 20 nosotros ya tenemos que estar alerta. Vamos a tener, puede tener normoglicemia en ayunas e hiperglicemia postprandial. En un embarazo normal se va a caracterizar por un aproximado del 50% de la disminución de la disponibilidad de la glucosa mediana por insulina. Y se señala que, bueno, Verdut, que era un médico, dice que el incremento de la secreción de la insulina hasta el 200% para tratar de mantener una euglucemia de la madre. Para hacer un resumen en cuanto a la fisiopatología, vamos a decir que tenemos que tener un control a partir de la semana 20-22, que sería lo más adecuado, pero siempre y cuando nosotros vamos a tener que también tener en cuenta cuáles van a ser las manifestaciones clínicas y los factores de riesgo para llevar un control más detallado de la gestante. En cuanto a las sustancias que van a implicar la resistencia a insulina, bueno, vamos a tener todas estas, que va a ser el lactógeno placentario, la hormona placentaria de crecimiento, prolactina, insulinasa, la hormona liberadora de corticotropina, factores de necrosis tumoral y las adipocitocinas, que vamos a tener la leptina, la resistina, bifatina y la adiponectina. Hay una clasificación. Bueno, y el estrógeno y progesterona, que esa ya la nombré anteriormente. Es la principal. Ok. Ya, tenemos una clasificación de White, que es la clasificación modificada, que es donde vamos a nosotros encontrar
a la madre. En cuanto a esta, nosotros hay una anterior y otra que es actualizada, que esta es la más reciente. Vamos a encontrar en varios grupos. Entonces vamos a tener el grupo A, grupo B, C, D, R, F, RF, H y T. Esta es la más actual. Entonces la A vamos a tener que durante el embarazo la leucemia puede o no mantenerse solo con la dieta. Entonces vamos a ver qué pasa en este caso. Vamos a tener que se puede encontrar después del embarazo y solamente controlarlo con dieta. Las del grupo B tienen en cambio una duración de una diabetes entre 10 a 19 años. Las del grupo C van a tener una edad de inicio entre los 10 a 19 años o mayor a 10 años. Las del grupo D van a tener un inicio a los 10 años o una duración de más de 10 años y ya hay un riesgo de retinopatías en estas pacientes. Las del grupo R van a tener retinopatía proliferativa o hemorragia del vítreo. Las del grupo F, una nefropatía con más de 500 miligramos día y una proteinuria. Las del grupo RF obviamente van a encadenar la clasificación R y la clasificación F. Las del grupo H van a tener una enfermedad cardíaca, arteriosclerótica y clínicamente evidente, y las del grupo T va a tener algún trasplante renal previo. Bueno, también la clasificación del grupo A1 y el A2 vamos a tener que tenemos una glucosa en ayunas menor a 95 miligramos y 2 horas postprandiales va a ser menor a 120. El tratamiento solo sería con dieta. Mi compañero lo va a detallar más adelante. Y el A2 sería mayor a 95 y 2 horas postprandiales mayor a 120. En cambio, ellas ya necesitarían dieta y también insulina. Antes de entrar a la parte del diagnóstico, nosotros tenemos que tomar bastante en cuenta cuáles vendrían a ser las manifestaciones clínicas de la paciente. Entonces, una paciente que nosotros vayamos a tener, este es el diagnóstico que va al final, acá. Ya, vamos a tener unas pacientes con riesgo, vamos a tener si la paciente tiene bajo riesgo, riesgo medio o moderado o alto riesgo. Pero primero nosotros nos vamos a dar cuenta también de las manifestaciones clínicas. Obviamente viendo las 3P, poliuria, polifagia, polidipsia. Todo lo que nos vaya a referir la paciente. Si la paciente nos dice que tenga alguna visión borrosa o vómitos, náuseas, que ya pasan más allá del primer trimestre y son muy frecuentes, que tengan IBUs recurrentes o infecciones cutáneas. Entonces ya son manifestaciones clínicas y manifestaciones de alarma. En cuanto a la clasificación del riesgo, en las pacientes que tengan bajos riesgos son aquellas que no requieren una prueba rutinaria de glucosa en sangre porque van a cumplir las condiciones de que tengan un grupo étnico de baja prevalencia, no se conoce como algún antecedente de diabetes en familiares, menos de primer grado de consanguinidad, van a tener menor de 25 años, han tenido un peso normal durante el embarazo y también pesos normales al nacer. No tienen alguna historia clínica con alguna anomalía del metabolismo de la glucosa y tampoco tienen malos resultados obstétricos. Las pacientes con un riesgo medio, aquí sí se realiza un examen de glucosa en sangre en la semana, unos dicen 22, otros dicen entre las 24 a 28, empleando cualquiera de estos ítems que vendría a ser el procedimiento de la prueba de desafío de la glucosa oral con 50 gramos y seguida de 100 gramos. Y vamos a ver quiénes van a alcanzar el valor normal, que ya mismo vemos cómo es lo del test de Sullivan. El procedimiento a realizar, que son aquellas que se diagnostican en 100 gramos en todas las embarazadas. Y las del alto riesgo se va a realizar un examen de glucosa en sangre tan pronto como sea posible, utilizando los procedimientos que serían los del test de Sullivan, que ya mismo se los voy a nombrar, y si existe alguna o más de estas condiciones. La obesidad grave, si hay alguna historia familiar de diabetes tipo 2, si hay alguna historia previa o deterioro del metabolismo de la glucosa o glucosuria, y si no se ha diagnosticado diabetes gestacional, y los exámenes de sangre deben repetirse entre 24 a 28 horas, semana 24 a 28 de gestación, o que en cualquier momento estos signos o síntomas va a sugerir una hiperglucemia.
También se consideran como pacientes de alto riesgo aquellos que hayan tenido una historia de una diabetes gestacional o una incidencia glucémica durante embarazos previos o antecedentes de productos macrosómicos, que quiere decir que los productos previos han salido igual o mayor a 4.000 gramos, y pacientes con glucosuria. ¿Iba a decir algo, doctora? Sí, en las pacientes que tienes ahí el cuadrito de bajo riesgo, no le haces pruebas rutinarias, dice, de glucosa, no le vas a hacer tamizaje. Sí, se le puede hacer tamizaje. Ya eso igual lo voy a explicar más adelante. Ah, ya, perfecto. Esa era mi duda. Ya. Bueno, ahí tenemos un cuadro en cual va a haber un resumen de las pacientes de bajo, medio y alto riesgo. Bueno, cuando nos precisan algún control ya mucho más exhaustivo, las glicemias cuando es normales, cuando vendrían a ser patológicos, cuando hay que repetir el test de Sullivan, que es la 24 a 28 semanas, sobre todo en el alto riesgo, y cuando se considera ya patológico y cuando se considera normal, y cuando hay que volver a repetir, que sería en la semana 32 a la semana 36. Aquí vendría a actuar un equipo médico completo, no solamente el obstetra, el ginecólogo o el médico ocupacional o el médico rural o general, sino también ahí ya sería una derivación al endocrinólogo. Ya. En cuanto a la detección y diagnóstico, vamos a ir primero al diagnóstico por los valores del umbral para el diagnóstico de la diabetes gestacional. Vamos a tener que estos valores que están... un momento. Ya, estos valores salen en ayunas de 5.1 y pueden llegar hasta 92. Y por encima del umbral el porcentaje sería 8.3. Y bueno, y la que viene después de 1 hora o después de 2 horas, el porcentaje vendría a ser de 14 y después de 2 horas 16.1. En cuanto... Perdón, en ese que me estás diciendo 92, 180, 153, ¿no? Milimoles por decilitros. Ya, ese de ahí es con cuántos gramos de azúcar, de glucosa. Decían que con 75 gramos. 75, perfecto. Ajá. Ya. Ya. Estos de aquí, en estos pacientes, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a dar una carga de glucosa de 75 gramos en ayuno, pero previo a no más de 8 horas, que es lo que se recomienda. Y estas van a ser entre la semana 24 a 28, que ya lo dije anteriormente, de gestación, cuando se cree que la mujer no es diabética. Y el diagnóstico se hace cuando cualquier valor de la glucosa es igual o excedido en ayuno, mayor o igual a 92, en 1 hora a 180, como dice ahí, y en 2 horas después a 153. O sea, basta que un solo valor esté elevado para ya dar un diagnóstico. Para allá es alerta. Y bueno, también el tamizaje va a depender si la mujer se encuentra en algún riesgo moderado o en alto riesgo, ya que se va a realizar una glucemia en ayunas con una consulta médica y se va a interpretar de la siguiente manera. Por ejemplo, las que tengan mayores a 160 puede ser una diabetes preexistente, las que tengan entre 92 a 160 se puede ya catalogar como una diabetes gestacional, y las que tengan menor a 92 se tiene que volver a realizar el examen entre la semana 24 a 28 de gestación. Las de moderado riesgo se tiene que, lo mismo que se dijo, los 75 gramos a la mujer gestante entre la semana 24 a 28. Los puntos de corte máximo con estos 75 gramos son, basal va a ser menor a 92, en 1 hora menor a 180 y 2 horas menor a 153. Y bueno, sí se puede considerar como diabetes gestacional si alguno de estos valores puede llegar a ser alterados.
Ya. La detección de Sullivan, bueno, en este caso yo lo encontré como 50 gramos y es la determinación de la glucemia una hora después de la administración de 50, pero en otros libros dicen que actualmente se considera 75 gramos, que es lo que ya les expliqué. A cualquier O sea, hora del día. ahí, María José, ahí el test de Sullivan, como test de Sullivan es con 50 gramos, y eso lo vas a Ajá. encontrar en los textos, y lo vas a encontrar en el CTO, y es más, este test de Sullivan te preguntan en el examen del CEA, así, con 50 gramos, ¿ya? Ajá. Pero si tú te vas a las guías clínicas del Ministerio de Salud Pública, no vas a encontrar el test de Sullivan, tú vas a encontrar la prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, que es la que se utiliza en nuestros pacientes, con los niveles que tú ya dijiste en el cuadro anterior, con 75 gramos. Entonces, una cosa es el test de Sullivan, que lo hace con 50, ¿no? Y otra cosa es El la prueba tamizaje. de tolerancia a la glucosa con 75 gramos que te dan las clínicas del ministerio. ¿Mandé? Doctora, no la escucho. Se la escucho entrecortado. Hola, Sí. Dígame. ¿me escuchas? Ahorita sí, dígame. Hola. Sí, dígame, doctor. No, estaba diciendo que sí escucharon, chicos, los de test de Sullivan y los de prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos, ¿no? ¿Ok? ¿Sí me escuchan bien, chicos? Ya ahorita ya se la escucho. Ya, me decías del test de Sullivan, Ajá, que es con ¿ok? 50 gramos. Exacto, con 50 gramos y te están los textos, lo vas a encontrar así, lo vas a encontrar en el CTO, te lo van a tomar en el CACE, esto equivale al paquete. Pero si tú te vas a las guías de clínicas del MSP, vas a encontrar la prueba de tolerancia a la glucosa, pero con 75 gramos. ¿Ya? Eso es lo que te digo. Acá, como las guías nos ven con 75 gramos, pues tenemos que solicitarlo con 75 gramos. ¿Ok? Ya, sí, doctor. Ya. En cuanto a las indicaciones de la toma de muestra, pues es recomendable que la muestra, aunque se diga que se puede tomar cualquier hora del día, preferiblemente por la mañana, no hay que tener ninguna restricción de la dieta. Eh, ¿Por qué? Porque hay madres que a veces al momento de que se les dice que se le van a hacer este tipo de test días anteriores, casi que consumen hipocalórico, hipoproteico. Entonces, el test incluso sale en niveles que no debería y ya no se encuentran las alteraciones cuando deberían ser. El ayuno no debería ser más de 8 a máximo 14 horas antes del test y se debe de evitar drogas antes del test, en este caso también el tabaco. Si el valor de la glucemia al cabo de una hora es superior a 140, se debe considerar un test de Sullivan positivo y se procede a realizar una sobrecarga oral de glucosa para confirmar el diagnóstico. Y la sensibilidad es del 80%. Y bueno, ahí encontramos el cuadro en cuanto al test de Sullivan, que vamos a encontrar cuánto sería lo óptimo a partir de 1 hora, 2 horas y 3 horas. Y cuándo se debe volver a valorar. La segunda valoración, cada qué tiempo. Encontramos en sangre, en plasma y los niveles de glucosa. Esto de aquí ya lo dije. Otra cosa que se me había pasado de decirles anteriormente, que nosotros siempre tenemos que dar la información a la madre. Al momento de que nosotros, al menos, por ejemplo, en el tamizaje, nosotros, si llega a existir algún riesgo o complicaciones, ¿qué pasaría si esta diabética gestacional no se controla? Y tenemos que darle la información a la gestante. Responderle qué cambios y qué debe hacer con respecto a su dieta, el ejercicio físico que puede realizar en el caso de que pueda hacerlo. Si en el caso que llegue a tener un tratamiento con ya metformina o insulina y cómo va a ir esta acompañada con la dieta y cómo se debe controlar la glucosa.
También el monitoreo de la glucosa, que debe ser estricto y debe de hacerlo y no descuidarse durante el embarazo y, bueno, y también el trabajo de parto. Y después del tamizaje también hay que darles información de los riesgos y cómo reducirlos con un buen control, la dieta con un control de peso y también los objetivos que se van a tener si hay un buen control de la glucemia. ¿Cuáles van a ser los efectos sobre la madre y el feto? Uno de los principales efectos vamos a tener la macrosomía fetal. Entonces, este va a ser un efecto primario, va a ser atribuido al tamaño del feto excesivo o macrosomía. ¿Cuál va a ser el objetivo? Que va a ser que se va a evitar un parto difícil debido a la macrosomía que vamos a tener del feto y el traumatismo que se va a tener. Ya que al nacer va a estar asociado con una distosia de hombros y por eso es que ha habido muchos casos de complicaciones. El exceso de grasa en los hombros y troncos, que por lo común se va a caracterizar en el recién nacido macrosómico, en una madre diabética predominan a los neonatos a una distosia de hombros o lo más recomendable sería ya el parto por cesárea. Y los factores implicados en la macrosomía van a incluir el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, la lectina y la adiponectina. En cuanto a la obesidad materna, las mujeres con diabetes gestacional, por lo general el índice de masa corporal también va a ser un factor de riesgo, independiente y más, sobre todo en la macrosomía fetal, que la intolerancia a los glucos. Y vamos a tener también la hipoglucemia neonatal, que esta se puede provocar una hipoglucemia severa a los pocos minutos del nacer, pero solo 3 o 4 de estos episodios van a ocurrir durante las primeras 6 horas de vida. En cuanto a la definición de hipoglucemia neonatal, esta va a ser controversial ya que los umbrales clínicos recomendados van a asociarlos entre un 35 a 45 miligramos sobre decilitros y estos recién nacidos descritos por estudios, al menos que se realizó en el 2008, tuvieron una incidencia de hipoglucemia neonatal clínica y esta incrementó con el aumento de los valores de la OGTT maternos definidos en cuanto a la frecuencia de variabilidad del 1 al 2%. Y bueno, en cuanto a las mujeres, con el 4 o 6% de los niveles de la glucosa en ayunas mayores a 100 miligramos sobre decilitros. En cuanto al manejo obstétrico, vamos a tener que como objetivo un control metabólico óptimo, la detección temprana y el tratamiento de las complicaciones médicas. Tenemos que prevenir las complicaciones obstétricas, saber cuál es el momento óptimo y el tipo de parto que va a tener esta madre y los cuidados intensivos neonatales. El grado de control glucémico, en cuanto a las consultas, vamos a tener cuánto es el grado de control glucémico por consulta, las madres que estén en la clasificación A1 y A2, una vez por semana hasta el control de la glucosa establecido y cada 2 semanas hasta la semana 36 de gestación. Y después de esta semana 36 deben hacerse un control semanalmente. En la consulta preconcepcional, bueno, tenemos que tener aquí bien definida la historia clínica, realizar los exámenes físicos, un examen bimanual, una prueba de Papa Nicolau, y en cuanto a los laboratorios, mandar los niveles de glucosa en sangre, que deberían ser menor a 100 miligramos por decilitros antes de comer y menor a 140 después de 2 horas de comer. La hemoglobina glicosilada tenemos que monitorizarla mensualmente con un nivel no mayor a 4 y por encima del promedio normal y debe mantenerse durante al menos 2 meses antes de la concepción. Y la orientación, bueno, explicarle a la madre cuáles van a ser las complicaciones maternas y fetales durante el embarazo y la importancia del control estricto en la glucemia. Durante el embarazo debe actuar un equipo completo, ya sea el ginecólogo, endocrinólogo, el médico general, oftalmólogo y también un neonatólogo. Saber bien la historia clínica de la madre, tener un control de la presión arterial que debe mantenerse dentro del rango no mayor de 130 a 80, en unos dicen hasta 90. Los ajustes en la dieta que debe de realizar, informar acerca de la automonitorización de la glucosa en sangre y se debe enseñar a la madre administrar la insulina. En cuanto a la urea en sangre y la creatinina sérica y la proteinuria de 24 horas,
la microalbuminemia y la sensibilidad de la función tiroidea, y la consulta debe ser, se debe programar para el primer, segundo y tercer trimestre. Y la hemoglobina glicosilada se debe revisar una vez al mes, al menos. Y bueno, ahí ya le toca a mi compañero, Brian. Ok, Sí. ok, María. Bueno, continuando con la exposición, durante todos estos controles prenatales, debemos tomar en cuenta que en el primer trimestre se debe hacer una exploración obstétrica completa, tener siempre las fechas exactas. Si no se acuerda la madre por obvio motivo de su última fecha de menstruación, siempre es confiable una ecografía de las primeras 12 semanas de gestación. Y siempre determinar el grupo sanguíneo y el factor RH, tanto también la hemoglobina, la hemoglobina glicosilada. Siguiente, por favor. Ya, continuando con el segundo y tercer trimestre, las ecografías deben ser dirigidas a detectar siempre las anomalías congénitas. Esto se hace durante la ecografía entre las 18 a las 20 semanas y la ecocardiografía fetal. El ultrasonido, una vez en 4 a 6 semanas durante el tercer trimestre, se detecta siempre la macrosomía en caso de que exista hidramnios. Y siempre debe contar diariamente los movimientos fetales que realiza el feto. Siguiente. En los criterios para la hospitalización de una embarazada con diabetes gestacional, se debe tomar en cuenta si tiene cetoanuria persistente, si presenta una glucemia mayor a 160 miligramos por decilitro, si existe acidemia, si existe alguna infección grave como la pielonefritis, si existe trabajo de parto espontáneo, si hay cualquier complicación, si existió cualquier complicación durante el embarazo, ya sea sangrados o dolores. La automonitorización de glucosa en sangre cuando está alterada, cuando es poco beneficiosa y cuando también tiene la hipertensión o preeclampsia, cuando tiene la hipertensión gestacional o preeclampsia. Siguiente, por favor. Ya. En tiempos y en nacimiento, se determinó que hay una incidencia de nacidos muertos de más de 36 semanas de gestación debido a un síndrome de distrés respiratorio provocado por la diabetes gestacional. Vigilancia fetal antes del parto para las pruebas de estado dinámico del feto ayuda a la identificación de cuando existe compromiso de bienestar fetal. Una prueba para detectar la madurez pulmonar del feto o en tal caso la realización correcta de la maduración pulmonar e intervenir para el bienestar fetal tales como la disminución del crecimiento fetal. Siguiente. En la interrupción del embarazo se puede considerar cuando existen complicaciones maternas, tales como la preeclampsia grave, el deterioro de la función renal, el deterioro de la visión secundaria a retinopatías proliferativas, o también cuando existe ya un parto prematuro, que en este caso se puede presentar un trabajo de parto en fase activa, de forma prematura, se debe administrar sulfato de magnesio o nifedipinos para controlar la presión. Los simpáticos miméticos tipo B o beta deben de evitarse. Estos aquí elevan los niveles de glucosa en sangre y pueden llegar a causar cetoacidosis. Existen en los dependientes de insulina, en estos casos ya estaríamos hablando de cesárea. Este de aquí debe ser efectuado a las 38 semanas de gestación para reducir el riesgo, pero cuando existe un buen control glucémico se puede considerar hasta las 40 semanas completas. Siempre va a ser importante por la reducción en el tamaño del bebé y la reducción en la incidencia de distosia del hombro. La amniocentesis, la madurez pulmonar fetales son necesarias de tanto en la edad gestacional que se presenta. Si el peso fetal es menor de 4.000 gramos, no debe ser considerado como un candidato para parto por cesárea basado únicamente en el tamaño del feto.
Pero si el peso está entre los 4.000 y los 4.500 gramos, ahí sí es una cesárea electiva. Los antecedentes obstétricos durante el parto siempre son importantes, la evaluación de la pelvis materna para saber si tiene un canal beneficioso para el parto y el progreso del mismo. Cuando existe una diabetes gestacional leve, puede ser tratada beneficiosamente con control de dieta. No hay problemas durante el parto, siempre y cuando haya sido valorada la pelvis y haya un buen canal. Si existe una miocentesis o madurez fetal del pulmón, es bueno, y también el parto electivo antes de las 39 semanas de gestación tiene que ser considerado. Siguiente, por favor. Durante el parto, la analgesia epidural sí se puede usar. Debe haber siempre una continua monitorización de los latidos cardíacos fetales, y el partograma siempre va a ser un trabajo que se le permite el progreso, siempre y cuando las tasas normales de dilatación cervical y el descenso se documenten un poco con la actividad uterina adecuada. Un buen control glucémico debe ser alcanzado, y si va a ser por un parto vaginal, se debe utilizar la instrumentación adecuada y justificada. En el caso de la distosia de hombro, se puede considerar el uso del forceps. Siguiente. En el tratamiento, siguiente, vamos a tener un manejo adecuado de la dieta conforme al ejercicio. Los objetivos de esta terapia nutricional van a ser proporcionar a la madre y al feto nutrientes necesarios sin poder exceder los niveles de glucosa y prevenir la cetoacidosis diabética. Siguiente. Las alteraciones metabólicas en el embarazo son características en ayunas, las disminuciones de los niveles de glucosa en sangre y de la insulina plasmática. Cuando existen los periodos postprandiales, puede existir un aumento de la insulina y el colesterol y triglicéridos, y esto va a ser relativo a la deficiencia de insulina, lo que lleva a una resistencia tisular por la disminución de la producción y aumento de la degradación de la glucosa. Siguiente. Los requerimientos calóricos van a ir de acorde al índice de masa corporal de la madre. El total de calorías estándar se podría considerar de 30 calorías por kilogramo de peso ideal, pero si el índice de masa corporal de la madre, por ejemplo, es menor de 19.8, se necesita de 36 a 40 kilocalorías por kilogramo día. Si tenemos un índice de masa corporal de 19.8 a 26, tenemos 30 kilocalorías por kilo día. Si de 26.1 a 29 es su índice de masa corporal, se debe usar de 25 kilocalorías kilo día. Y si este aquí es mayor a 29, se debe considerar entre 12 a 18 kilocalorías kilo día. En la dieta se deben utilizar para mayor beneficio y control glucémico los endulzantes artificiales. Estos no demuestran una importancia clínica en la diabetes mellitus, pero siempre es recomendable utilizar como el aspartame, el acesulfamo K o la sucralosa. En estos casos son componentes, por ejemplo, el aspartame que se encuentra actualmente en las Coca-Colas sin azúcar, en las Sprite sin azúcar, en todo este tipo de bebidas gaseosas. Y también las presentaciones como el stevia o la Splenda, que intentan inhibir este golpe glucémico en las bebidas azucaradas. Y siempre y cuando las comidas tengan fibra, alimentos de alto contenido de fibra, y evitar lo más posible las grasas saturadas, grasas de origen animal, carnes, aceites de palma, aceite de coco o leches enteras con grandes cantidades de grasa. Las proteínas diarias siempre deben estar oscilando entre los 65 gramos al día. Siguiente, por favor. El plan alimenticio debe ir acorde al estilo de vida, a las preferencias, a las creencias y al ejercicio, con una dieta fraccionada de 3 comidas y de 3 a 4 colaciones.
Las colaciones siempre son requeridas para prevenir el riesgo rápido de descenso de glucosa por acción de la insulina. Los objetivos básicos son el cambio de la alimentación, el control de los carbohidratos y el monitoreo de la glucosa. Aquí se puede observar una tabla en donde se pone un estándar de horas para determinar el número de comidas y colaciones. Por ejemplo, a las 8 de la mañana iniciar con un desayuno, a las 10:30 con una colación, a las 12 con su almuerzo, a las 3 p.m. con la siguiente colación, a las 5 con la merienda y a las 8 de la noche continuar con una colación y terminar a las 11 p.m. en tal caso si se duerme a esa hora. Por eso dice de 3 a 4 colaciones, se puede considerar la última colación a las 8 y ya no a las 11 p.m. También esto va de acorde a el índice de masa corporal de la paciente. Siguiente, por favor. El ejercicio. El ejercicio debe ser siempre considerado entre 1 hora a 1 hora y media después de la ingesta de alimentos. Se recomienda una caminata tranquila de 30 minutos diarios. Siempre dar información de que puede inducirse una hipoglucemia si se excede este número de minutos en ejercicios, y los tipos de ejercicios que se deben realizar son aeróbicos, pero deben evitarse si se consideran a posterior del uso de la insulina. Siguiente, por favor. Si en caso de que la diabetes mellitus sí tenga requerimiento de insulina, se deben utilizar insulinas de uso rápido, como la NPH, de uso lento o de uso ultralento, al acostarse y antes del desayuno. La insulina relacionada con las comidas, como la Lispro, que tienen una acción entre 0 a 15 minutos, se debe utilizar 0 a 15 minutos antes de las comidas, y las de uso regular, las de tiempo regular, de 30 a 45 minutos antes de las comidas. Siguiente, por favor. Las dosis de insulina oscilan entre el primer trimestre 0.7 a 0.8 unidades por kilo, en el segundo trimestre de 0.8 a 1 unidades por kilo, y de tercer trimestre ya se considera entre 0.9 a 1.2 unidades por kilogramo. Siguiente, por favor. Ya. También existe un tratamiento de las insulinas intensificadas, y en esta tablita podemos ver los tipos de insulina. Los tipos de insulina de acción rápida, de acción regular, de acción intermedia, de acción lenta y de acción ultralenta. Como en el caso de la Lispro, el Aspart y la glucilina, el más usado es el Lispro. De las regulares el NPH, y de las ultralentas la DT1000, que son variables de ciertas bacterias que son utilizadas para la diabetes. Esto va a ir de acuerdo siempre al tratamiento indicado por el endocrinólogo y por el especialista. Claro. Siguiente. También se pueden considerar los hipoglucemiantes orales. Aquí tenemos en comparación siguiente, por favor, un estudio de la Sociedad Médica de Massachusetts que comparó la glibenclamida con la insulina en mujeres con diabetes mellitus gestacional, y en estas determinó que todas, siguiente por favor, que hubo concentraciones de glucosa en sangre medidas en casa y valores de proteínas osciladas durante el tratamiento de mujeres con diabetes gestacional. Aquí se alcanzaron un buen control glucémico de 80 versus un 88%, no hubo diferencias en las complicaciones metabólicas, congénitas o muertes perinatales, y fueron grandes para la edad gestacional. Siguiente. Una alternativa de la terapia con insulina se consideró la glibenclamida como un hipoglucemiante oral. En la experiencia de los investigadores, ha sido la primera elección de nuestros pacientes con diabetes gestacional quienes requirieron la terapia más allá de la dieta. Siguiente, por favor. En este caso también, de las 366
Brian, un ratito, pon la anterior, diapositiva. No, la anterior. ¿Anterior? Sí, la anterior. Ya, el gliburide, perfecto. Eso quería ver. Sí. Okay. Sí, es que le llaman gliburide, pero es la glibenclamida, que creo que es el nombre comercial. Siguiente. Okay. Sí, ya en este caso también se puede considerar, se consideró un resultado de las 363 mujeres que se utilizaba también la metformina. El 92.6% continuó recibiendo metformina hasta el parto y el 46.3% recibió insulina suplementaria. La tasa de la composición primaria, el 32% fue positivo en el grupo asignado a la metformina y el 32% en el grupo de la insulina. Más mujeres en el grupo de metformina decían que podían volver a elegir este tratamiento, a diferencia de las que recibieron insulina. Y las tasas de otros resultados secundarios no fueron relevantes, no variaron mucho, por lo que el único beneficio era que no había eventos adversos graves asociados al uso de la metformina y que las pacientes preferían el tratamiento con la metformina con la insulina. Así es. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Ok, Brian, bien. Perfecto, muy bien. Bueno, chicos, muy bien. Importante en la diabetes gestacional hacer la detección de los factores de riesgo y el adecuado manejo. Importantísimo, ¿no? Vamos a poner las diapositivas siguientes para ir recalcando ciertos puntos, ¿no? De esta patología. ¿Me avisan si se ve? Sí, sí se ve. Sí, así se ve. Ya, perfecto. No, chicos. Como ya lo dijeron, hay definiciones básicas que siempre hay que considerar, ¿no? La diabetes, ¿no? La diabetes tipo 1, la 2, la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes, ¿no? Como ustedes ya saben, el tipo 1 es el resultado de la destrucción de las células beta que conduce a una deficiencia de insulina. El 2 es el defecto progresivo de la secreción de insulina con resistencia, ¿no? Y la diabetes gestacional es la intolerancia a los carbohidratos, que da como resultado una hiperglucemia de gravedad variable con inicio o primer reconocimiento en la gestación. Y otros tipos que son ya debidos a patologías como fibrosis quística, drogas, etcétera, ¿no? La definición de la diabetes gestacional, ya lo dijeron, intolerancia a los carbohidratos resultando en una hiperglucemia de gravedad variable que se inicia o se reconoce por primera vez durante la gestación. Estas definiciones tienen importancia, sobre todo la diabetes gestacional y la pregestacional. En la gestacional es la alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, como ya lo dijimos, y en la diabetes pregestacional corresponde a todas aquellas pacientes diabéticas conocidas que se embarazan. Esto representa el 1 al 14% del embarazo. Y miren aquí como la pregestacional representa el 10%, pero la gestacional el 90% de los casos de diabetes y embarazo. En la pregestacional, en la fisiopatología, como ya lo dijo María José, hay una disminución de los requerimientos de insulina en el primer trimestre y un aumento en el segundo y tercer trimestre. En la diabetes gestacional, la aparición se da en el segundo trimestre, en general después de las 22 semanas. Por eso es que el tamizaje con la prueba de tolerancia lo hacemos de 24 a 28 semanas de gestación, con normoglicemia en ayunas e hiperglicemia postprandial. En este cuadrito vamos a recordar, acuérdense
que en la fisiología del embarazo vimos los estados anabólicos y catabólicos del embarazo. Entonces aquí tenemos importante determinar las etapas. El primer periodo es un periodo anabólico, hay un aumento de los depósitos grasos, la hipoglicemia materna se debe porque esa glucosa se está guardando y por eso se retira de la circulación como un depósito. Hay disminución de la insulina y de sus necesidades en los pacientes con diabetes mellitus pregestacional. En la segunda mitad de la gestación viene la etapa de catabolismo, es decir, hay una lipólisis porque aumentan los ácidos grasos libres metabolizados a cuerpo cetónico. Resistencia a la insulina, hay una hiperglicemia. ¿Por qué? Porque hay un incremento de las moléculas de insulina y de las necesidades en la diabetes mellitus pregestacional. Aquí va a haber un periodo hiperglicémico y se precisa más insulina para compensar. Y en el posparto hay una disminución de las necesidades de insulina y se normaliza en la hiperglicemia. En el diabetes y embarazo, luego este cuadrito que lo recordamos, ya lo habíamos visto en lo que es la fisiología del embarazo, tenemos que en el primer trimestre hay hiperplasia de las células beta del páncreas, hay una mayor sensibilidad de estas a la glucosa por un efecto de los estrógenos y la progesterona. Esto que da un aumento en la sensibilidad de la acción de la insulina, pero a nivel periférico. Como consecuencia, disminución de la glucosa en ayunas y postprandial alejada. En el segundo y tercer trimestre hay incremento de hormonas contra esta regulación. Generalmente lo tenemos a las 20 a 22 semanas. Esto induce la resistencia a la insulina. El pasaje de la glucosa y aminoácidos continuo hacia el feto, causando una disminución de la gluconeogénesis y tendencia a la cetogénesis materna. ¿Cuál es la consecuencia? Tendencia a la cetogénesis en ayuno y normoglicemia postprandial. Acuérdense que hay elevados niveles en el plasma de hormonas diabetogénicas, como son la prolactina, el lactógeno placentario, la progesterona y especialmente el cortisol. Vamos a tener que como respuesta a esta situación va a haber una intolerancia a la glucosa, que va a producir la hiperplasia de las células de los islotes pancreáticos. Y esto libera la insulina y una mayor utilización periférica de la glucosa, ¿no? Y tenemos que en la semana 26 la progesterona hace un pico y se aumenta la potencia diabetogénica elevada, está bien elevada en esta semana. Tenemos este bebé con las consecuencias de la paciente, estas mamitas con estos niños con diabetes gestacional, macrosomía, cardiomegalia, hepatomegalia, trombosis de la vena renal, distrés respiratorio, colon hipoplásico, síndrome de regresión caudal, hipocalcemia. Mire cómo hay cardiomegalia en estos bebés, ¿no? Que puede haber. Hay un aumento en estos niños, ¿no? Porque también se da un engrosamiento del tabique interventricular, lo que va a producir un aumento del ventrículo izquierdo de estos bebitos. En el cuidado preconcepcional de la mujer diabética, ya lo hablaron muy bien los chicos, complicaciones, dieta, hipoglicemia, náuseas, vómitos, dar ácido fólico, revisar riñón, retina, ¿no? Control glicémico, terapia insulínica, función renal, función tiroidea, riesgo vascular, índice de masa corporal, manejo de la hipertensión, ser hipertensión, de la dislipidemia. Y en el cuidado también tenemos que todo esto incluye ofrecer a la paciente los siguientes cuidados. En la preconcepcional ya, suplementación con ácido fólico 3 meses antes de la gestación, medir la glucosa, tirillas de medición de cetonas, un programa estructurado de educación, medición trimestral de la hemoglobina glucosilada, valoración oftalmológica, renal, consideración hacia la creatinina sérica de 0.4 a 0.8 miligramos. Informar, como ya dijo María José, a la paciente los riesgos que puede haber en una paciente que ya tenga un cuadro de diabetes y quiera un embarazo.
Tan pronto se confirme el embarazo, se debe suspender los hipoglicemiantes orales, suspender los dietas, los ARA2, suspender las estatinas. ¿Están aquí? Y esto es importante, chicos, los factores de riesgo. Tenemos riesgo medio y riesgo alto. Miren cómo en el riesgo medio tenemos el IMC mayor a 25 antes del embarazo. Historia de resultados obstétricos adversos. En el riesgo alto, ustedes van a ver este de aquí, población latina hispana como la ecuatoriana con alta prevalencia de diabetes mellitus. Imagínense, ya el hecho de ser latinos, tenemos un riesgo alto de poder hacer esa mamita una diabetes gestacional. Está en el riesgo alto. Por eso es el tamizaje de estas mamás. Obesidad, antecedentes de diabetes gestacional en embarazos previos, partos con productos macrosómicos, glucosuria, SOP, historia familiar de diabetes mellitus tipo 2, trastornos de metabolismo de carbohidratos, vómito fetal de causa inexplicable. El tamizaje dependerá, muy importante esto, de la estratificación del riesgo de esta mujer, de esta mamita, ¿no? Definiendo si está en un riesgo alto o si está en un riesgo moderado. Si está en un riesgo alto, se realiza la glucemia en ayunas en la consulta médica, en la primera, que se interpretará así. Mayor de 126 es una diabetes preexistente y eso lo vimos ya en control prenatal y lo pusimos en pregunta de aporte. Entre 92 a 126, diabetes gestacional. Menor de 92, se realizará la prueba de tolerancia con 75 gramos en la semana 24 a 28. Ojo, acuérdense que ahí se dispara la hiperglicemia y todos estos elementos diabetogénicos. En un riesgo moderado, se realizará la prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos a la mujer gestante entre 24 a 28 semanas de gestación. ¿Cuáles son los puntos de corte máximos de esta prueba? La basal tiene que estar menor en 92. La primera hora menor a 180 y la segunda hora menor a 153, chicos. Y se considerará diabetes gestacional si uno o más de estos valores se altera. Tenemos ya el diagnóstico de una diabetes gestacional. También es importante, como yo les decía a María José, que el test de Sullivan con 50 gramos, sí, lo van a encontrar ustedes en los textos, lo van a encontrar en el CTO. Es importante mencionarlo porque lo toman mucho en el examen del SEACE y lo deben de saber. Pero en las guías clínicas, como ya dije anteriormente, se maneja con 75 gramos y con estos valores, ¿no? Aquí tenemos el tiempo, la sobrecarga con 100, con 75 gramos. Esto lo dio ADA, Asociaciones de Diabetes, la OMS, el Consenso Europeo, ¿no? Y aquí tenemos estos valores de aquí con sobrecarga de 75, son los que están acá en las guías clínicas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes? En la primera consulta, semanas 6 a 8, verlos en la 11-14, 20-22, 28-30, 36 y 38. Este es el seguimiento de estos pacientes en las semanas que vayan a la consulta, ¿no? En estos pacientes. Tratamiento puede ser farmacológico y no farmacológico. Es importante también determinar, que hablaron de ecografía, sí, muy importante, los niños con macrosomía. Estos niños con macrosomía, antes se decía 4.000 a 4.500 niños macrosómicos, pero más específicamente tener un peso estimado fetal por encima del percentil 90 de estos bebés para la edad gestacional, ya nosotros podemos estar hablando de un niño macrosómico, sobre todo cuando es precoz, cuando tiene ese niño 26, 28 semanas y ya ese niño empieza a disparar ese percentil por encima de 90 de su edad gestacional. Y no solamente valorar
ese percentil de peso, sino también el líquido, porque puede haber un polidramnio por el aumento de la glucosa, la hiperglicemia, puede ser un aumento de la diuresis del bebé, puede haber un polidramnio. Y también importante, otro punto, es la placenta, hacer grosor placentario, porque un grosor de una placenta de más de 4 centímetros, nos ponemos ya atentos de que algo está pasando. Entonces son parámetros ecográficos, líquido amniótico, percentil por encima de 90, el peso estimado fetal para la edad gestacional, y el líquido amniótico aumentado. Ya lo dijeron, farmacológico, no farmacológico, la ganancia de peso, también lo dijeron. Por eso cuando vimos historia clínica, yo insistía mucho en el índice de masa corporal, incluso se los puse en el aporte porque es importante. Nosotros no podemos hacer una historia clínica, un examen físico, si nosotros no vamos a determinar qué IMC tiene esa paciente y qué nosotros tenemos que hacer, qué conducta vamos a hacer con esa gestante. ¿Cuánto tiene que ganar de peso? Para eso están las curvas, ¿no? ¿Cuánto tiene que ganar esta paciente? Porque para eso está el equipo multidisciplinario, manejarlo con el nutricionista, con el endocrinólogo. Tratamiento, objetivos, lograr una ganancia de peso adecuada, optimizar el control glicémico, reducir las fluctuaciones de glucosa, evitar la cetonuria, proveer suficiente energía y nutrientes, ¿no? Esto de aquí es importante, ¿no? La ganancia de peso, las kilocalorías kilodía, por eso es importante manejarlo también con un nutricionista, que me imagino que en el área donde ustedes están, a ver, ¿no? En todos los hospitales hay el departamento de nutrición. El control glucémico en diabetes gestacional, la meta de la glucosa sanguínea durante el embarazo es lograr una glicemia central en ayuno menor a 90 y 2 horas postprandial que sea menor a 120. Este es el control que nosotros queremos en estas mamitas. La insulina materna no atraviesa la placenta, el feto sintetiza su propia insulina desde la semana 10 de vida intrauterina, y además esta insulina es la que le hace ganar el peso a este bebé porque hay esta hiperinsulinemia. Tratamiento farmacológico, ya lo dijo Brian, insulinas y tratamiento de elección en la diabetes, ¿no? Ya dijo los diferentes tipos de insulina, la duración en horas y el nombre comercial y también los picos de actividad en horas, ¿no? La dosis de insulina va de 0.2 hasta 1 unidad kilo de peso. Está la dosis en el primer trimestre, 0.25 a 0.5, segundo trimestre 0.6 a 0.7 kilos de peso y tercer trimestre 0.8 a 1 de kilo de peso. Aquí tenemos este cuadrito de la dosis, las 2/3 partes se administra antes del desayuno, ¿no? Y la otra, 1/3 que queda, restante, se administra esta de aquí antes de la cena. Importante, se divide en 2/3 y en 1/3 en la noche. Los cuidados que hay que tener con estas mamitas, que también lo dijeron. Aquí quería llegar porque aquí hablaban también de la gliburida, hablaban también de las metforminas, ¿sí? Antes, les digo, en un tiempo había esto de que se discutía mucho sobre la utilización de los hipoglicemiantes orales, pero hoy día se utilizan básicamente la gliburida y la metformina, y van a encontrarlo en los textos, van a encontrarlo en artículos que han demostrado su eficacia y seguridad en el tratamiento. La gliburida es una sulfoniluria de segunda generación, inclusive el estudio que presentó Brian, en los textos también la van a encontrar, y se concluye hoy en día que los resultados del control glicémico del embarazo son similares para los hipoglicemiantes orales y para la insulina. Y se sugiere que la gliburida y la metformina deben utilizarse como los agentes de primera línea en el manejo de estas pacientes, ¿no? Tenemos también la comparación de hipoglicemiantes orales versus insulina, dan una comparación con mecanismo de acción, tipo de acción, pico, dosificación.
evitar la cetoacidosis diabética, hiperglicemia hiperosmolar, obviamente, por eso está el manejo de estas pacientes, ¿no? Evaluación renal para mujeres con diabetes pregestacional definitivamente, ¿no? Evaluación del seguimiento, tamizaje del desarrollo, primero, segundo, tercer trimestre. Acuérdense de que hay que hacer el eco morfológico, importante, y criterio del ingreso hospitalario, que también ya lo dio María José. Cuando hay una falta de control metabólico se presentan diferentes tipos de complicaciones que hay que tener en cuenta para el ingreso hospitalario, ¿no? También el trabajo de parto pretérmino en pacientes con diabetes gestacional es del 23%, ¿no? El nivel de hemoglobina glicosilada en el primer trimestre es un fuerte predictor de parto pretérmino, chicos. Cuando su valor es mayor a 7.7, miren, desde el primer trimestre de gestación, ustedes ya pueden pensar que puede haber un parto pretérmino. Los corticoides en embarazos de menos de 34 semanas, bloqueantes de calcio, cuidado intraparto, ¿no? Corticoides, tocolíticos, cuidado durante la labor, hay que vigilar la glucosa cada hora, los niveles de 70 y 120, dosificar glucosa cada 30 minutos, ¿no? Inducción del trabajo de parto, hacer la evaluación preanestésica. En el tercer trimestre ustedes ya tienen que hacer interconsulta, anestesiología, valoración especializada preanestésica de estos pacientes, control de glucemia, prevención de alteraciones metabólicas. La anestesia epidural se asocia con un estado ácido-base normal en la madre, evitando complicaciones. Anestesia y anestesia en pacientes con diabetes mellitus, ya le dije, tenemos que tener una glucosa de 70 y 120 en estas pacientes. Podemos administrar la dextrosa IV con infusión de insulina. Aquí tenemos diferentes parámetros, es importante manejarlo en conjunto con el endocrinólogo, ¿no? Cuidados neonatales, la mujer en lactancia, las mujeres con diabetes preexistente tratada con insulina, mujeres con diabetes mellitus tipo 2, las mujeres con diabetes gestacional, también hay que hacer un cuidado postnatal, no solamente que ya salió el bebé y ahí nos quedamos, ¿no? El cuidado postnatal también es importante, sobre todo aquellas que hayan requerido más de 20 unidades diarias al final de la gestación. Se debe reiniciar tratamiento con insulina previa revisión e indicación del médico especialista. Aquí está el endocrinólogo. Esa mamita tiene que seguir después de su parto o de su cesárea con el endocrinólogo. Chicos, importante. ¿Qué es lo importante en esta patología? Importante que hay factores de riesgo en nosotros los latinos que nos determinan como un alto riesgo de hacer diabetes gestacional. Importante, factores de riesgo determinantes, examen físico, qué es lo que van a hacer con esa mamá, cómo la van a monitorear, cada qué tiempo la van a citar. ¿Por qué? Porque no solamente es los riesgos que ya se dijo en el momento de la gestación, sino también a largo plazo. ¿Por qué? Porque se ha podido observar que los hijos de estas mamis diabéticas en su vida adulta tienen más probabilidad de tener alteraciones cardiovasculares, de tener un hijo obeso con diabetes y con alteraciones lípicas. Es decir, se está, si no se hace un buen control, se está dando o se está determinando que ese niño a largo plazo vaya a ser un potencial paciente de diabetes, cardiópata, obeso, hiperlipidémico, trastornos cardíacos, etc. Entonces es importante llevar un buen control de esta mamita para evitar todas estas complicaciones a corto y largo plazo. Bueno, eso es, chicos, la clase. Hola, ¿no se durmieron? Hola. No, doctora, aquí estamos. Aquí estamos, doctora. Aquí No, estamos. doctora, aquí estamos. Sí. Doctora. Chicos, Sí, sí, doctora. chicos, sí, hola. Sí, importante, por eso les pongo en esos factores de riesgo, como un factor de riesgo del hecho de ser ecuatoriano, latino, bueno, ¿cómo nos determina tan alto ese factor de riesgo de esas mamitas que pueden hacer diabetes gestacional?
Entonces, por eso es el tamizaje importante en estas mamitas hacerlo. Si están menos de 92, dicen, ah, no, esa mamá tiene menos de 92, perfecto, está bien. No, tenemos que hacer el tamizaje, así tenga menos de 92, a las 24, a las 28 semanas, con 75 gramos, prueba de tolerancia a la glucosa. Pero también van a ver en los textos, como ya les dije, el test de Sullivan, que lo hacen con 50 gramos. En las guías clínicas está con 75. Importante el manejo multidisciplinario, el clínico, el endocrinólogo, el nutricionista, el ginecólogo, manejar esa paciente. Evitar que esta mamita haga picos de hiperglicemia, porque como ya les dije, no solamente va a repercutir perinatalmente ese bebé que puede tener alta morbilidad, mortalidad, ese niño, trastornos, etcétera, sino también a futuro de ese bebé, un adulto obeso, un adulto cardiópata, problemas con los lípidos, problemas cardíacos. Entonces nosotros, con esa mamá, podemos nosotros modificar ciertos riesgos que tiene esa mamita y llevar un buen control de esa paciente. Vamos a evitar muchísimos trastornos a corto y largo plazo con esta mamá. ¿Ok, chicos? ¿Ok? Sí, doctora. Perfecto. El examen jueves, jueves y viernes, me decía Isaac que si era posible en la clínica el jueves, ¿no? Sí, doctora. Sí, no hay problema. Perfecto, perfecto. Que sea ya nomás, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Ya, vale, doctora, sí, muchas gracias. Ya, quería ver, creo que toca la próxima clase, si no me equivoco, embarazo gemelar, múltiple, creo, ¿no? ¿Cómo van a ser los chicos que les toca miércoles? Porque el jueves el examen. Y me van a presentar, no me van a dejar con la clase, me van a decir después que tienen examen y que no pueden preparar el miércoles, por eso denme una respuesta ahorita. No sé a quién le toca, Isaac. A Cristian y a mí, doctora. Ya. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Van a dar, no van a dar? ¿Qué van a hacer? O sea, si es que toca dar, pues toca dar, ¿no? Pero sería preferible para después del examen. Pero ya se depende de su criterio, pues, doctora. No, yo les pregunto porque yo sé que preparar el caso, los temas, igual toma tiempo, ¿no? Y por preparar a veces me llaman y me dicen, doctora, queremos estudiar para el examen y nos toca preparar y estamos con el tema. Y ya ha pasado, por eso les digo, podría ser que esa clase, ¿no? La daríamos ya 2 clases, sería embarazo múltiple con la siguiente, ya sería para el día lunes, las 2 clases juntas, como para recuperar. Vale, doctora, sí, mejor. Ya, perfecto. Entonces quedamos con embarazo gemelar y no me acuerdo el otro tema, o no te di todavía, no me acuerdo. Yo creo que sí te di ya. A ver, embarazo gemelar. Yo creo que de ahí viene, ya. Viene infecciones de vías urinarias y vaginales en el embarazo. Entonces, quedaría infecciones de vías urinarias en el embarazo, infecciones vaginales en el embarazo y embarazo múltiple para una clase. Sí. ¿Ya? Avanzamos ahí todo eso ya sería el día lunes, para que puedan preparar. ¿Ya? Y desde ahorita se ponen a estudiar para el jueves y para el viernes. ¿Ok? Tienen todos estos días para preparar el examen. Córtenos unos temas, Vale, doctora. doctora. ¿Cómo? ¿Cómo? Unos temas ¿En qué menos, temas por nos favor. centramos? ¿Qué temas? Todo lo que hemos visto, Nos pues. centramos. Por favor. O sea, para centrarnos, como en qué nos enfocábamos. O sea, todo es importante. Ustedes ven cómo se aplica la historia clínica, el control prenatal, la fisiología del embarazo en esta patología. ¿Sí ven? Todo el anabolismo y catabolismo, todo eso se aplica aquí en este proceso de diabetes gestacional. O sea, todo es importante. Claro que obviamente las causas de mortalidad de nuestras mamás
tienen importancia, obviamente, ¿no? Porque son lo que uno quiere disminuir, como yo les digo, mortalidad cero, mortalidad materna, ¿no? Pero igual todo va pues, para el examen, chicos. Y es todo lo que hemos visto, por ejemplo, en diabetes, todo esto de aquí que hemos visto. Cuando yo hago el resumen, yo les digo esto, porque es lo más importante, porque no se van ustedes a poner en la diabética, voy a poner la insulina, pasar, no, pero es necesario saber, pero ustedes lo manejan con el endocrinólogo, ¿ya? Ustedes no le hacen el programa de alimentación a esa paciente, la hace el nutricionista. Pero es importante saber cuál es la curva de ganancia de peso que tiene que tener esa paciente, porque ustedes la van a ver en el control y tienen que saber hasta cuánto puede ganar o si se están saliendo de la curva de esa paciente. Entonces todo es importante, chicos. ¿Okay? Ya tengo las notas de los aportes. Yo se las daría el día del examen. Les doy la nota del aporte, ¿sí? ¿Ok? ¿Está bien? Vale, Ya. Ahí tengo ya las notas de los aportes y les daría el día que dan. Ay, qué dolor.